Los saludo a todos en el amor del Señor. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, Padre eterno, tú que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, Padre amado. A ti sea la gloria, la honra y el honor, Señor. Vamos delante de ti para primero darte gracias por este tiempo, Señor, por poder habernos encaminado a este lugar, haber permitido, Señor, que el deseo de venir a alabar y glorificar tu nombre, Señor, se cumpliera y estemos aquí, todos los que estamos, los que vienen en camino, Padre amado, después de cumplir con sus obligaciones cívicas, Padre Celestial, estamos aquí para exaltar y glorificar tu nombre. Amado Dios, te invitamos a este lugar, sabemos que tú estás aquí presente, sabemos que este es tu iglesia, porque tú no habitas, Señor, en lo físico, sino que habitas, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón. Tú nos acompañas y tú eres parte, nosotros somos tu iglesia, Padre amado, y donde nosotros estamos, tú estás presente con nosotros. Bendito Dios, te invitamos a este lugar, que tu Espíritu Santo se mueva libremente, Padre amado. Oramos por la congregación, oramos por cada uno de los hermanos que están cumpliendo otras labores, la hermana Sandra, no sé quién más está, Señor, cumpliendo como vocal de mesa, para que tu presencia esté con ellos, para que ellos sean testimonio también, Señor, ahí donde están y puedan, Señor, ser luz en el lugar donde están cumpliendo con su labor cívica. Padre amado, queremos pedirte una oración especial por Carolina, Señor. Sabemos que ella lo está pasando relativamente mal con este posoperatorio, Padre amado. Ha tenido situaciones que ninguno esperaba. Más, Padre, la salud es así, tú tienes el control y sabemos que tú estás haciendo tu obra en su vida. Y confiamos, Padre Celestial, en que tu voluntad es perfecta. A veces nos cuesta entender porque queremos que las cosas salgan como las pensamos, pero tú, Padre amado, eres perfecto. Y declaramos que tu voluntad sea hecha en su vida, en la vida de su hermana Romina, de su hermano, de sus padres, Señor, y que tú seas llevando salvación, seas llevando, Señor, libertad a la vida de la madre y del padre de Carolina, Padre Celestial. Les bendiga y no permita, Señor, que el enemigo confunda sus corazones, sus mentes y tomen una decisión equivocada y te echen la culpa a ti, Señor, porque eso es lo que quiere el enemigo, Padre amado. Pero clamamos para que se haga, Señor, tu voluntad y esa semilla que un día ha sembrado Carolina, Romina, el pastor en la vida de ese matrimonio, Padre amado, de frutos. Y esos frutos sean abundantes, Señor. Padre, estamos dispuestos a alabar y glorificarte. Prepara nuestra vida, nuestros corazones para alabarte en espíritu y en verdad. Y que esta mañana, Señor, sea para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, y que tú también puedas bendecir, Señor, nuestro país que está viviendo un día importante, y que tú puedas, Señor, tocar los corazones de tus hijos y podamos, Señor, hacer un cambio primero en nuestras vidas y que ese cambio, Señor, lleve también un cambio, Padre amado, a nuestro país. Te amamos, Señor, glorificamos tu nombre, te exaltamos, Señor, y alabamos con libertad, esa libertad que nos dio tu Hijo Jesús en esa cruz. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Amén. A ver, que se escuche. Dios bendiga a su iglesia. Amén. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. El Señor es nuestro Padre, es nuestro amigo. Él es el que nos consuela. Él va con nosotros todos los días. Vamos a alabar al Señor con esta hermosa alabanza. Amén. Señor, me has revivido.
principio y fin. Oh Señor, eres Oh Señor, mi ser te adora. y en tu presencia Quiero vivir porque eres mi fuerza y mi morada. Eres la voz de mi madrugada. Eres mi roca y mi torre fuerte. Eres, Señor, eres amor, Dios bueno y justo. Eres mi canto y mi refugio. Eres hermoso y luz del mundo. Eres, oh Señor, bendito siempre, Alfa y Omega, principio y fin, oh Señor, oh Señor, mi ser te adora. y en tu presencia Quiero vivir, porque eres mi fuerza y mi morada. Eres la voz de mi madrugada. Eres hermosa y mi torre fuerte. Eres, Señor, eres amor, Dios bueno y justo. eres mi canto y mi refugio, eres hermoso y luz del mundo, Porque eres Señor, eres amor, Dios bueno y justo. eres mi canto y mi refugio, eres hermoso y luz del mundo, Eres hermoso, eres hermoso y luz del mundo. Eres Señor, eres hermoso, eres hermoso y luz del mundo, eres Señor, eres hermoso y luz del mundo, Señor. Gracias, Señor. En ti mi ser confía. Solo en ti puedo vivir confiado, Señor. Aleluya. Te damos a ti la gloria, Señor Jesús. Usted puede aplaudir. Tiene manitos para alabar al Señor. Te damos la gloria a ti. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia
son. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno. Y eres digno de alabar. Tú eres digno. Dígale al Señor así. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Una vez más, tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. El camino del Señor es perfecto. Oh, gracias, Señor. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. El alma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza y es mi escudo. Con ello paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. El camino del Señor es perfecto. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el arma. Es el arma y escudo de todos los que en él confían. Cristo es mi fortaleza y es mi escudo. Con él yo paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque quién es Dios, dígalo con fuerza. Porque quién es Dios, si no el Señor. ¿Y quién es la roca? ¿Y quién es la roca? Si no nuestro Dios. Fuerte, aleluya. 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 Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los perseguí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Oh, bendito Rey de la Gloria. Oh, sí, Señor. El camino del Señor es perfecto. Su palabra tiene todo el poder. Dígalo así. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo. Es el arma y escudo de todos los que en él confían. Cristo es mi fortaleza y es mi escudo. Con ello paso en medio de un batallón. Él Diestra mis manos, me prepara para guerrear. Oh, ¿quién es Dios? Dígale así. Porque ¿quién es Dios? Sino el Señor. ¿Y quién es la roca? Sino nuestro Dios. Aleluya.
los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Oh sí, Señor, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Aleluya, 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 aleluya. La gloria es para nuestro Señor. Puede tomar asiento un momento, mi hermano. Primeramente le quiero dar las gracias al Señor porque podemos estar acá, veo la iglesia está bien llenita y se ve muy hermoso, entonces le doy las gracias al Señor porque podemos estar acá reunidos a pesar de todo. Entonces le quiero dar las gracias a Dios también por la oportunidad que tuvimos ayer de reunirnos, fue de mucha bendición, donde nos reímos, compartimos con más personas, fue un tiempo muy hermoso. Agradezco también al Señor por cada uno de ustedes, por el cariño y el amor que nos han entregado, no tan solo a mí, sino que también a mi familia. Y eso, estoy muy agradecida de Dios por eso. Amén. Amén, mis hermanos, los saludo a todos en el amor del Señor. Quiero dar gracias porque ayer fue, si no me equivoco, la primera confraternidad que participo con Scarlett, a pesar de todos estos años que llevamos del Evangelio. Doy gracias porque, además de compartir con jóvenes que uno no conocía, también ha sido la oportunidad de conversar más a fondo con los jóvenes aquí de la iglesia. Por eso doy gracias, porque yo sé que el Señor tiene un propósito por todas las cosas que Él nos permite que pasemos. Por eso doy gracias también por mi esposa, por mi hermana también que fueron el día de ayer. Y sabemos y creemos que todo lo que pasa, a pesar de que sea malo o difícil de pasar, es por un propósito. Amén. Quería saludar a la iglesia y dar gracias porque ayer pude estar con la Vale y pude estar con mi familia y dar gracias porque pudieron salir los jóvenes y me gusta porque veo a mi hermana que están avanzando, me da una alegría en mi corazón porque yo quiero estar como ellos. Amén. Bueno, yo le quería dar gracias al Señor por el día de ayer, porque bueno, con los jóvenes, como ya dijeron los chiquillos, pudimos estar en una confraternidad en Achupaya, también con algunos hermanos de Jucum, y fue de mucha bendición el poder estar con más jóvenes, el poder compartir. Bueno, nosotras igual como grupo somos súper vergonzosas al momento de compartir con más jóvenes, pero de a poco nos vamos soltando y le doy gracias al Señor por eso. También por la palabra que se compartió el día de hoy, porque se tocaron temas sumamente importantes como es la obediencia, el temor al Señor y no el temor al hombre. Y de verdad que fue un tiempo de mucha bendición. Le doy gracias al Señor por eso, porque también pudimos ir todos los jóvenes. Creo que no habíamos ido a ninguna confraternidad todos juntos, no, pero esta es la primera vez, al parecer, y eso también me anima y es de mucha bendición para mí, así que le doy gracias al Señor por eso. Los saludo a todos mis hermanos. Mire, a mí me gusta dar gracias al Señor, así yo me quedo sentada ahí porque digo, yo estoy muy repetida todos los domingos, entonces me quedo ahí. Pero a mí me encanta, igual que me gusta mucho cantar. Entonces, claro, no he preparado alguna alabanza ahora, pero me gusta mucho cantar, alabar al Señor a través del canto. Y al ver tanta juventud, ¿cómo me gustaría retroceder los años y volver a ser joven como ustedes? Que yo de mi papá, a ver, yo tendría como 2 años cuando mi papá conocía al Señor, así que fui criada en los caminos del Señor, participando en todos los eventos, siempre estaba ahí yo, tocaba instrumentos, en la iglesia, la bandolina, yo sé tocar la bandolina, igual que la Nati. Y así, siempre íbamos a giras con los jóvenes, participando
muchísimo. Así que aprovechen harto ustedes también de siempre no perderse ninguna de estos eventos tan hermosos que son de estar con esas confraternidades tan bonitas con los jóvenes. Así que los niños también tienen que irse aprontando, que después cuando participen en los jóvenes también van a tener que participar, porque es una cosa tan hermosa de estar con otros hermanos alabando a Dios. Es lindo. Así que yo alabo a mi Señor porque me ha dado vida, salud, estoy aquí y estoy con ustedes, porque es la gran bendición de estar en esta familia hermosa que el Señor nos ha dado. Y así que alabo a mi Señor por todo, por mi familia, por mis nietos, por mis hijos, por todo. Gracias al Señor porque estamos todos bien. Y el Señor nos va a seguir guardando. Esa es la fe que tenemos, que el Señor nos va a seguir guardando, pese a lo que pasa más adelante. No sabemos lo que viene, pero el Señor lo sabe. Así que oremos al Señor para que sea un tiempo no tan malo, quizás, no sé cómo podríamos llamarlo, para que podamos avanzar y seguir adelante, no tengamos tropiezo en reunirnos, ni tampoco en evangelizar, que tengamos la libertad. Eso es lo que más anhelamos, la libertad que hasta ahora tenemos, gracias al Señor. Así que alabo a mi Señor y lo bendigo y lo exalto por siempre. Amén. Oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Sin mi esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando veo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti.
Hijo de Dios. ¿Cuántos hay libres aquí? Ya no soy esclavo del temor, lo soy, Señor, aleluya. Hijo de Dios. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque somos libres. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad, aleluya, hasta que huya el temor. El temor, dígalo con todas sus fuerzas. Ya no soy esclavo del temor. Entonces, ¿qué somos? Yo soy hijo, aleluya. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Mire qué hermoso lo que dice aquí, mediten en esta letra. Desde el vientre fui escogido en ti, gracias, Señor. Me llamo el amor, aleluya. De nuevo nací, escribido en ti. Tu sangre en mí fluyó porque ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras, de ataduras. Dígalo con fuerza que somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Aleluya. Sí, Señor, me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo. El Señor abrió el mar, aleluya. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor, aleluya. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios.
Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Gracias por derramar tu sangre preciosa. Tu gracia nos alcanzó. Tu amor bendito nos inundó. Y hoy estamos aquí glorificando y alabando tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Alabe al Señor y dígale así. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Lo cantamos desde el principio, dígale así. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Gracias, porque así fue, Señor. Hablaste a mi corazón. Tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Con tu brazo fuerte, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. En la tempestad, dígale así al Señor. En la tempestad estaré seguro. Con tu brazo fuerte, tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Una vez más. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Oh sí, Señor, y tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, el brazo fuerte que nos guía. Vamos a clamar al Señor.
Padre amado, misericordioso, gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. No te podemos ver, pero sí te podemos sentir. Sabemos, Dios, que tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estamos, Señor, confiando que tú eres nuestro brazo fuerte. Que cuando yo estoy débil, entonces, Señor, tú te fortaleces en cada uno de nosotros. Que cuando hay incertidumbre, cuando vienen, Señor, los pensamientos que inundan para que estemos derrotados, tú vienes con tu palabra y nos levantas. Y nos haces, Señor, caminar confiadamente y livianamente delante de ti. Como dice tu palabra, los que estamos cansados y cargados podemos venir a ti, tú nos haces descansar. Señor, si en esta hora ha venido alguno cansado, cargado, con algún problema, con alguna necesidad, oh Dios amado, manifiéstate, Señor, a él, a tu hijo o a tu hija, Padre mío, en esta hora. Y esa manifestación, Señor amado, que es en el poder de tu Espíritu Santo, sea permaneciendo durante todos los días, porque tú, Señor, nunca abandonas a tu pueblo. Señor, queremos recibir tu palabra con humildad. Queremos recibir tu palabra con gozo. Queremos recibir tu palabra con un corazón abierto, con nuestra mente abierta, Señor, a escuchar tu palabra y a obedecerla. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia y por tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana con mucha alegría y con mucho gozo, porque sabemos que es su palabra la que nos sostiene. Amén. ¿Cuántos creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Mire, muchas veces en el mundo evangélico hay a veces diversas formas. De hecho, lo que a la gente que no conoce a Cristo le sorprende, justamente es eso, que a veces hay gente que no es cristiana y por invitación ha ido a alguna iglesia y ve que esa iglesia tiene una forma, y después ha tenido la oportunidad de ir a otra congregación y se da cuenta que es una forma totalmente distinta. Lo que nos debe importar es estar de acuerdo, ¿cierto?, primeramente en que la Biblia es la palabra infalible de Dios, que a la palabra no le falta ni le sobra ninguna revelación hacia nosotros. Ningún cristiano puede decir que la Biblia no le es suficiente, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Yo pregunto, ¿es suficiente la palabra de Dios para la iglesia? Es más que suficiente la palabra de Dios para la iglesia. No podemos andar buscando nuevas revelaciones, experiencias extra celestiales, por decirle de una manera, porque todo está escrito. Y todo lo que se haga tiene que estar conforme a lo que la Escritura dice. Dios es el que creó la alabanza. ¿Sabía usted? Dios es el que creó la alabanza. No es que a nosotros se nos haya ocurrido reunirnos y elevar una canción al Señor. La alabanza proviene de Él. Mi fe, ¿de quién proviene mi fe? De Dios. A mí no se me ocurrió de la noche a la mañana creer. Dice que Él puso el querer como el hacer según su buena voluntad. ¿Qué es lo que vio Dios entonces? Un corazón dispuesto a creer. Pero Él es el autor y consumador de la fe. Entonces ya tenemos dos aspectos: la palabra, la alabanza, que muchas veces, claro, nosotros se la damos a Él, pero Él fue el que creó la alabanza. No es algo que a nosotros se nos ocurrió. Y tenemos la fe, que la fe nos sostiene. ¿Para qué es la fe? La fe es para momentos, ¿cierto?, complicados, cuando se nos cierran todas las puertas. Cuando vemos que buscamos por un lado y por otro y no encontramos salida, ¿qué tenemos que hacer entonces? Esperar en Dios. La fe tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con esperar, ¿cierto?, en aquel que prometió y cumple. Porque muchas veces Dios no responde. Porque falta que nosotros nos alineemos con Él. Ayer, como bien decía la Gaby, estuvo, ¿cierto?, muy hermoso el compartir allá en Achupayas. Y la palabra tenía que ver con
la obediencia. La palabra tenía que ver con el temor al Señor, que no es lo mismo que tener miedo. Yo no le sirvo a Dios por miedo, yo le sirvo a Dios porque yo le necesito. Y sé que sin Él puedo seguir viviendo, pero esta vida. Pero sin Él no voy a poder vivir la vida que Él quiere que yo viva. Y sin Él, después de que yo me muera, no voy a ir a la mansión que Él me prometió. Porque sin Él nada podemos hacer. El temor. Decía ayer la persona que predicaba que cuando la Biblia insiste muchas veces en algo es porque Dios algo quiere decir. Por ejemplo, cuando a Josué le dice cuántas veces que se esfuerce y que sea valiente. ¿Por qué se lo reitera tanto? ¿Será porque ese era el lado, no sé si llamarle débil, pero el lado que le costaba a Josué? ¿Cuántas veces tú has sentido, yo he sentido que el Señor nos ha hablado repetidamente una palabra? Y decimos, pero si esa palabra la escuché ayer. No, hermanos, cada vez que Dios repite una palabra es porque hay algo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Y en un pasaje bíblico que tenía 3 versículos, 5 veces hablaba el Señor del temor. El temor reverente que debemos sentir delante del Señor no tiene que ver con un temor o con miedo, sino que con un respeto, con un amor reverente. Estamos aquí para agradecer al Señor. ¿Cuántos trajeron su adoración, su agradecimiento, su alabanza a Él? Independiente del problema que usted y yo podamos tener. ¿Cuántos trajimos alabanza delante de su presencia? ¿Cuántos trajimos agradecimiento delante de Él? ¿Se da cuenta que muchas veces pedimos y dejamos de agradecer? A veces ni siquiera debemos pedir o alcanzamos a pedir cuando somos hijos agradecidos. Cuando el Señor enseñó a orar, lo primero que le dijo a los discípulos, cuando oren, oren así. Es un patrón de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, lo primero que tenemos que hacer es comenzar glorificando, alabando, exaltando el nombre de Dios. Porque si estamos vivos, porque si estamos bien, es solo por su gracia. Mire cuánta tragedia hay a nuestro alrededor. Uno ve caras bonitas, uno ve gente vestida bien, uno ve gente que va, ¿cierto? Y recorre los malls y anda comprando como que si nada estuviese pasando. Pero cuando esa misma persona se sienta a meditar, viene toda la tragedia que viene arrastrando. Yo creo que cada uno de nosotros lo ha visto en medio de nuestras familias, en medio de nuestro entorno. Cómo el enemigo está atacando corazones, hermanos míos, con la depresión, por ejemplo. Yo he sabido este último mes de mucha gente que está en depresión. Hemos estado orando por personas que están bajo la depresión, sumidos sin esperanza, queriendo quitarse la vida, sin tener sentido, sin tener motivación. Y no es que sean pobres o que les falte el alimento o que estén sufriendo porque no tienen calzado que poner en sus pies. No, hermano. No les sobrará el dinero, pero tienen para vivir. Pero les falta lo más importante, tener a Cristo en sus vidas. Entonces yo quiero insistir en esto porque creo que el Señor habla y quiere hablar, ¿cierto? Para que nosotros pongamos atención a sus palabras. ¿A quién de nosotros les ha faltado alguna vez pan en la mesa? ¿A quién de nosotros les ha faltado, aunque sea tener un par de zapatos, pero tener un par de zapatos para ponerse? ¿A quién de nosotros, o quiénes de nosotros que somos padres, hemos visto sufrir de hambre a alguno de nuestros hijos? Quizá a veces ha habido escasez. Quizá a veces ha habido cierta dificultad para completar el mes. Pero nunca Dios nos ha abandonado. Dios nunca ha dejado de mirar su necesidad y la mía y ha llegado a tiempo. Lo que Dios quiere es que nosotros ahora también a tiempo podamos dar por gracia lo que por gracia hemos
recibido. Y nosotros tenemos un mensaje potente, hermanos. Tenemos un mensaje potente. Tenemos el mensaje de los mensajes, la verdad única y absoluta. No le pertenece a la iglesia evangélica, la verdad le pertenece al Señor. Pero a Dios le ha placido compartirnos esa verdad. Cuando Tomás le dice al Señor, Señor, ¿cuál es el camino? Por favor, dinos, muéstranos, ¿tú dónde vas? No había entendido que el que estaba enfrente de él hablándole era el camino. Y Jesús le tiene que decir en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Hoy día hay una onda de espiritualidad en el mundo, pero de una espiritualidad falsa. No todo el que dice Señor, Señor, mi hermano. No todo cantante secular que en sus conciertos dice Dios te bendiga es porque es cristiano. No todo político que dice que Dios bendiga este país es porque es cristiano. No vamos a nombrar ejemplos porque lo hay y vivito de gente que habla de Dios y hace todo lo contrario. No es solo parecerlo, sino que hay que serlo. Y nadie que mire al hombre y tenga a un hombre como espejo podrá alcanzar la gloria de Dios, porque sí debemos imitarnos los unos a los otros conforme a las buenas obras, porque si usted imita a Cristo, sin duda va a haber gente que quiera imitarlo a usted, como dijo el apóstol Pablo. Pero mirar al hombre, mirar al sistema por encima de Dios, eso significa muerte eterna. Dios es un Dios justo. Él, cuando rescata a una oveja, la rescata para no dejarla nunca más. Tenemos, cierto, en la palabra, la parábola de la oveja perdida. El Señor vio que una de sus ovejas se había perdido por allí y dejó a las otras bien guardadas en el redil para ir en búsqueda de su oveja perdida. ¿Por qué? Porque esa oveja le pertenecía al Señor. Dios siempre va a ir en rescate de las ovejas que le pertenecen. En otra ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, cuando estaba Jesús predicando y muchos de los que le escuchaban se fueron, vino el apóstol Pedro y le dice al maestro, ¿y por qué estos se fueron? Jesús le responde, es que nunca estos fueron de los nuestros. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Esos ya no eran ovejas del Señor, eran simples simpatizantes, oidores de los que les convenía oír, nada más. En cambio Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Nosotros éramos de aquellos. Yo quiero que me acompañe al libro de Filipenses. Como dice la palabra del Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Señor quiere decir a la iglesia. Pongamos atención porque la palabra de Dios es vida para nuestra vida. Vuelvo a reiterar algo importante, que también se hablaba ayer, los jóvenes van a acordarse. Que el afán del día a día no nos quite el gozo. Tenemos que trabajar, claro que sí, tenemos que estudiar y hacer un sinfín de cosas, claro. Pero ¿dónde está Dios en todo aquello? ¿Dónde? ¿Sabe por qué muchas veces no consideramos a Dios? Porque a Dios no lo tenemos visible para darle cuenta. Pero Dios está. Y Dios se mueve en todo lo que hacemos. ¿Por qué a veces nos va mal? ¿O por qué a veces las cosas no funcionan? Porque somos porfiados. Porque el Señor cierra puertas y la pateamos hasta abrirlas. Que el Señor nos ayude para hacer su voluntad. Filipenses capítulo 1, versículo 3 en adelante. Este es el sentir de Dios. Este es el sentir también mío en esta hora. Lo leemos en el nombre del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dice, doy gracias a mi Dios
siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos habíamos leído este pasaje bíblico más de una vez? Levante su mano. ¿Cierto? Pero Dios, cuando Él se encarga de repetirnos una y otra vez la palabra, es porque es necesario para nuestro crecimiento. Es necesario para que nosotros pongamos las cosas en prioridad. Algún hermano, ¿cierto?, que pasó por esta iglesia, dijo alguna vez que él había hecho una lista de prioridades y las enumeró. Pero él comenzó desde el número 2 hacia abajo y el número 1 lo dejó libre. ¿Por qué lo dejó libre? Porque el número 1 lo ocupa el Señor. Por eso que el Señor es tan claro y tan veraz en su palabra cuando dice: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios, como es buena, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no se equivoca nunca. Nosotros somos los que fallamos. ¿En qué puedo fallar yo? Cuando le desobedezco a Dios y trato de hacer mi voluntad, entonces voy y lo hago. Pero después tengo que volver arrepentido porque me di cuenta de que no era la voluntad de Dios y Dios no estaba guiando mis pasos con respecto a una decisión que yo he tomado. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Filipo, esta es una carta, ¿cierto?, una iglesia en particular, pero también es una palabra para nosotros. Va y él, ¿cierto?, trabaja en esta iglesia, se goza con esta iglesia porque esta iglesia comienza a crecer, porque esta iglesia comienza a entender, no crecer solamente en número, sino que a crecer espiritualmente, a entender las bases del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la iglesia evangélica y las demás religiones? Es que nosotros no estamos centrados en la ideología que un hombre haya levantado, sino que nuestro fundamento es el que el Señor Jesús dejó a través de los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, en el libro de Efesios capítulo 2. Pero vamos a ir aquí a Filipenses y vamos a ver cómo el apóstol Pablo tiene momentos, ¿cierto?, importantísimos en su vida ministerial, de gozo en el Señor por el crecimiento de sus hermanos. Mire, me llama mucho la atención cuando dice: y ruego por ustedes con mis oraciones, para que vuestra comunión desde el primer día hasta ahora sea el mismo. ¿Cuánto cuesta mantener una constante en los caminos del Señor? Muchas veces hemos conversado que a veces cuesta menos comprometerse con cualquier otra actividad, con cualquier otra cosa, pero al momento de comprometernos con Dios, como que ahí algo ocurre. Algo pasa en nuestro ser, en nuestro interior. Mi amado hermano, comprometerse con Dios no tiene y no significa que no se pueda equivocar nunca. El otro día leíamos, ¿cierto?, en Primera de Juan, que el Señor nos dice que la voluntad de Dios es que no pequemos, ¿cierto? Esa es la voluntad de Dios. Pero el apóstol Juan dice: pero si pecamos, tenemos como abogado a Jesucristo el justo. Mire qué importante. La voluntad de Dios es que no erremos, que vivamos en la voluntad de Dios, que vayamos creciendo. Desde el primer día que conocimos a Cristo hasta este día tenemos que mantener una constante. Tenemos que ser fieles. Y eso no depende de su ánimo o del mío. ¿Se da cuenta que muchas veces cuando alabamos al Señor, ponemos nuestro ánimo delante? ¿O a veces ponemos nuestro desánimo delante? ¿Cómo me voy a presentar a Dios con ese tipo de alabanza? Y no es que Dios ignore el sufrimiento de nosotros, todo lo contrario. Dios quiere que vengamos a Él porque Él nos quiere hacer descansar. Dios no ignora el sufrimiento tuyo ni el mío.
Dios no duerme, dice su palabra en un salmo. No dormirá el que guarda a su pueblo. Dios está pendiente, no con un ojo abierto y el otro cerrado. Sus ojos están sobre sus hijos. Y el Señor, dice su palabra, que oye la oración de sus hijos, y no solo eso, sino que también responde. ¿Qué es lo que quiero que Dios me responda? ¿Qué es lo que quiero que Dios me dé? Muchas veces, como dice también el Evangelio, pedimos y pedimos mal, porque no pedimos en la voluntad de Dios y no estamos, ¿cierto?, alineados a Él. El apóstol Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Sabe que nosotros como iglesia tenemos que romper la inercia que lleva el mundo. ¿Cuál es la inercia o el sistema del mundo? Hay un individualismo extremo y cada vez más fuerte y potente. El mensaje del mundo es, preocúpate de ti mismo. No te preocupes del que está a tu lado. Sé feliz. Cumple con tus sueños. Ese es el mensaje del mundo. El otro día Lucas contaba que estaba en una clase de la universidad y el profesor preguntaba qué es lo que deseaban ellos como estudiantes. Y todos decían cosas de ellos mismos. Yo quiero viajar, quiero ganar plata, quiero esto, quiero lo otro. Nadie dijo o tuvo un pensamiento, un deseo para el prójimo. No, todo era para ellos, en lo personal. Y si usted mira la Biblia, y si usted lee la Biblia, y si usted imita a Cristo, y no solamente a Cristo, sino que a los profetas, a los discípulos, y es más, a hermanos nuestros en este tiempo, se va a dar cuenta que los hermanos verdaderos en la fe buscan siempre el bien del otro. Primero buscan agradar a Dios, y cuando agradamos a Dios vamos a agradar a nuestro hermano. La iglesia tiene que acordarse de sus hermanos, tiene que agradecer por sus hermanos, tiene que agradecer por su familia. Quizá a muchos, por ejemplo, no les ha tocado el padre que quisieron tener. ¿Qué me dice Dios? Que tengo que honrar a mi padre y a mi madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Dios no me dice si tu padre es malo, no lo honres. No importa cómo sea el papá, mi actitud frente a Dios tiene que ser la correcta. Quizá no voy a recibir el fruto de mi propio papá, pero lo voy a recibir de parte de mi Padre Celestial, que es Dios. ¿Cómo tenemos que sembrar en la familia? Tenemos aquí, ¿cierto?, familias representadas, pero muchos de nuestras familias aún no conocen a Cristo. ¿Será que falta algo de parte de la iglesia? ¿Será que falta mirar un poquito más, tener una visión mucho más amplia y no dejarnos engañar por la visión por la visión y el objetivo que tiene este mundo? Con lo que hablábamos la vez anterior, no sé si lo dijimos un día jueves, hoy día la gente se está muriendo sola en los hospitales. Cómo el enemigo ha cauterizado mentes y el sistema para que los enfermos, por ejemplo, no sean asistidos, ni por sus familias, en lo emocional ni en lo espiritual, y mueren solos. Su iglesia tiene que estar clamando para que el Señor abra puertas. No sé si todo va a volver a la normalidad, pero Dios es poderoso para que la iglesia avance. ¿Cuántos dicen amén? Dios es poderoso para que la iglesia avance en su trabajo, en su estrategia. ¿Y cuál es mi estrategia? Yo no pienso y le digo, Señor, dame una estrategia porque yo quiero ser diferente, mi hermano. No, mi hermano. Esta estrategia está aquí, en su palabra, y la tenemos todos. Aquí no hay más importantes ni menos importantes para Dios. Somos todos amados por el Padre. ¿Quién irá alcanzando notoriedad en el reino? El que sea siervo, el que esté dispuesto a preocuparse del otro, a ocuparse del otro. El apóstol Pablo era así. El apóstol Pablo sembraba iglesias, se iba, dejaba guardadas iglesias con algún líder, con algún pastor, pero siempre estaba pensando en volver a visitar a esa iglesia que había fundado. Siempre estaba recordando en sus oraciones a sus hermanos. Siempre estaba agradeciendo por la obra que Dios había hecho en su vida y a través de él en la vida de muchos.
Esa es la actitud que debe tener la iglesia hoy. ¿A quién obedeceré? La palabra de Dios dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Pero también dice que es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Si un día viniesen y nos dijeran, ustedes no pueden predicar nunca más la palabra, el Señor nos autoriza a no obedecer a ese mandato. Se recuerda, tenemos ejemplos en la Biblia, ejemplos que todos conocemos, como el ejemplo de Daniel, como el ejemplo de los 3 amigos de Daniel, como el ejemplo de José, que estuvo preso un montón de años a causa de una mentira. Y ahí el que hizo, perseveró, no rechazó la gracia de Dios. En medio de la tristeza, de la angustia, ¿qué hicieron? Alabaron a Dios, le dieron gracias. Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia, iglesia, regocijaos, otra vez digo, regocijaos. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? En la cárcel. Miren, en la cárcel. Y él mandándole una carta a la iglesia, y les dice, hermanos míos, regocijaos, otra vez digo. O sea, no le bastó con una. ¿Y dónde estaba él? En la cárcel. ¿Qué estaba hospedado allí? ¿Con una pensión? ¿Con un buen desayuno? ¿Con un buen almuerzo? No, estaba en la cárcel. Con cepos en los pies y cadenas en las manos, y capaz que sin zapatos y las celdas húmedas, propensos a enfermedades. Pero ahí estaba él, transmitiendo el evangelio, mandándole cartas de ánimo a sus hermanos. El apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. No, esta pregunta la hago solamente con el fin de mover nuestras mentes y corazones. En la semana, cuando nosotros estamos en nuestras distintas actividades, ¿se acuerda de sus hermanos? ¿Ora por sus hermanos? ¿Ora por sus hermanos o ora por las personas que han venido y que de repente vienen y desaparecen y vuelven a venir o ya no vienen más? No es simplemente decir, vino alguien, se fue, no importa, el Señor va a poner a otro. Son almas que necesitan del Señor. Cada uno de ustedes no es reemplazable. Si yo no quiero, lógicamente que Dios va a poner a alguien en mi lugar. Pero si yo me pierdo, no hay nadie que pueda salvarse por mí. Ninguno de nosotros es reemplazable. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, cada vez que me acuerdo de ustedes. ¿Qué estaba funcionando en el apóstol Pablo? La llenura del Espíritu Santo. En medio de problemas, en medio de persecución, en medio de cárcel, él le manda un mensaje a la iglesia y le dice, por favor, alégrense. Por favor, regocíjense. Por favor, no pierdan la esperanza. Así, cuando comenzaron su comunión desde el primer día hasta ahora, manténganse en esa posición. ¿Cuántos estamos cansados? Se dice que cuando ya llega noviembre, diciembre, como que las pilas ya se están agotando, ¿cierto? Y que necesitamos como una especie de descanso para volver a recomenzar. Bueno, eso es normal. Pero espiritualmente tenemos nuestra salida ahí a la mano. Espiritualmente tenemos, ¿cierto? La oración ahí, a centímetros nuestros. Dios no tiene horario o una agenda para atendernos. Podemos ir en cualquier momento ante su presencia y el Señor oye. Pero ojo, Dios va a oír, pero no sé si Dios responderá si nosotros no estamos haciendo su voluntad. ¿Cómo Dios va a responder a alguien que no es fiel? ¿Cómo Dios responderá a alguien que no tiene un compromiso real con Dios? Dios oye, Dios quiere, pero Dios está esperando que nosotros demos el paso de fe. Hay una historia sobre un general en el Antiguo Testamento. Un general del ejército sirio. Su nombre era Naamán. Y este hombre, que era un general importante, sufrió o se contagió de una enfermedad como esta enfermedad de moda, la enfermedad de moda de hoy.
se enfermó de lepra. Y la lepra era una enfermedad incurable. La lepra era una enfermedad catastrófica que iba matando a la persona poco a poco. Y había una niña del pueblo de Israel trabajando como criada en la casa de este hombre. Y esta niña le dice a la esposa de Naamán: si mi señor fuera donde el profeta del pueblo de Dios, algo ocurriría, un milagro. Bueno, este hombre fue, y el profeta no lo recibió personalmente, sino que le manda a decir con un criado lo que tenía que hacer. Y la orden para Naamán, para que se mejorara, fuera sano de esa lepra, era que se tenía que sumergir 7 veces en el río Jordán. Y Naamán se enoja, primero porque el profeta no lo sale a recibir. ¿Por qué no lo sale a recibir? Porque Naamán iba con un montón de regalos, como tratando de comprar, ¿cierto?, el milagro al profeta. Y como Dios tenía contacto directo con el profeta sabía en qué condición venía Naamán, y por eso que no lo recibe. Porque el profeta de Dios no recibió ningún regalo que traía Naamán. Y cuando Naamán recibe la instrucción, se enoja. Yo me voy a sumergir a este río que está sucio, porque ya el río Jordán es un río contaminado. Y dice, en mi país o en mi pueblo hay ríos mejores que este. Pero la orden era sumergirse en el Jordán. Y un soldado, alguien que iba al lado de Naamán, le dice, pero mi señor, si el profeta de Dios te lo dijo, ¿por qué no lo consideras? Bueno, dijo, lo consideró. Pero fíjense que la fe fue la que hizo el milagro, porque Naamán se sumergió 6 veces y no había pasado nada. ¿Qué hubiese pasado si Naamán se sumerge 5 o 6 veces y se aburre y dice, no pasa nada, me voy? Pierde la bendición. Y al sumergirse la 7ª vez en el río Jordán, dice que salió del agua y su piel era como la piel de un bebé, restaurado. La fe es la que va a producir, hermanos míos, y la fe que va a producir obediencia, también va a producir respuestas de parte de Dios. Va a producir milagros de parte de Dios. Quiero que me acompañen a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice de esta manera: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra actitud frente a las diferentes circunstancias que nos presenta el diario vivir. Muchos hablan del destino, muchos hablan que así tiene que ser. Para los hijos de Dios no existe el destino. Para los hijos de Dios no existe el azar. Todos los que somos hijos de Dios estamos bajo la cobertura de Dios y por ende estamos bajo, ¿cierto?, la voluntad de Dios. Sea posible que nosotros andemos, caminemos dentro de la voluntad de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Dónde tenemos que caminar? Bajo las pisadas del Maestro. ¿Cómo es el camino, dice la palabra? Ancho, espacioso. El camino que lleva a la salvación, ¿cómo es? Angosto. La puerta es estrecha, pero es una puerta que está abierta para las ovejas. Ancho es el camino y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y dice la palabra que lamentablemente muchos son los que van por ella, y no por voluntad de Dios. Es porque el ser humano, su creación, ha puesto oídos sordos a lo que Dios quiere hablarle a su creación. Nosotros, ¿cuál es nuestra actitud? Dice la palabra, estén siempre gozosos. El gozo del Señor es lo que nos ayuda a enfrentar los momentos difíciles. No tiene que ver con la alegría. ¿Cuántos de repente tenemos momentos alegres? Lo pasamos bien, nos reímos, pero luego volvemos a nuestra normalidad. Se acaban esos momentos. Más el gozo del Señor es la fuerza, es la fortaleza de nuestra vida. ¿Cómo poder tener gozo si a veces lloramos? ¿Significa que no podemos llorar? Claro que sí. ¿Significa que no podemos estar tristes? Claro que muchas veces vamos a estar tristes. ¿Pero qué nos va a levantar? El gozo del Señor. La alegría del mundo no nos puede levantar.
La alegría del mundo o la alegría de este sistema podrá ser, cierto, para un momento, pero así como viene, se acaba. A veces usamos ejemplos, ¿se recuerdan? El año 2015, 2016, en el área, por ejemplo, del fútbol, siempre viviendo de triunfos morales. Decíamos, bueno, se jugó bien, pero se perdió. Por lo menos perdimos 1-0 y no perdimos por más. Y veníamos de casi 100 años de 0 triunfos a nivel futbolístico. ¿Y qué pasó? Chile gana su primera Copa América en el 2015, luego una Copa Extra en Estados Unidos en el 2016. Hoy día celebramos con el mismo ímpetu y alegría lo que ocurrió hace ya 5 o 6 años. Es un recuerdo. Simplemente fue una alegría que tuvimos como nación a raíz, ¿cierto?, de un grupo de futbolistas que hicieron lo que pudieron hacer y obtuvieron, ¿cierto?, un premio. Pero el premio del Señor, hermanos, es eterno. Y ese premio, que es la salvación, que es el galardón que Dios nos da, nos hace tener gozo porque esperamos y esperamos hasta la venida del Señor a pesar de nuestras circunstancias. Entonces el Señor dice a través del apóstol Pablo, estén siempre gozosos. ¿Qué significa estar gozosos? Levantarse en medio de la adversidad. Estoy enfermo, confiaré en Dios. Estoy con algún dolor, confiaré en Dios. ¿Será que Dios tendrá que alivianar mi dolor ya cuando yo quiero? No, el Señor lo hará cuando Él estime conveniente. Es la voluntad de Dios. Son los caminos de Él, no los nuestros. Orar sin cesar, yo creo que hoy día la oración, hermanos, es una herramienta que muchos cristianos han dejado de lado. ¿Por qué hoy día la iglesia no tiene la efectividad? Porque ha dejado una herramienta primordial, la oración. ¿Qué es la oración? Es conversar con Dios. Es tener una comunión directa. No necesitamos ir a algún lugar, a un monte. Cuando David dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué dice, alzaré mis ojos a los montes? Hay una versión más antigua de la palabra que dice, alzaré mis ojos sobre los montes. ¿Sabe por qué? Porque los pueblos paganos colocaban a sus ídolos en los cerros. Usted ha visto que, por ejemplo, en Brasil existe el famoso Cristo Redentor. ¿Dónde está? En un cerro. La Virgen de no sé qué está en un cerro. Los ídolos de los pueblos, de los distintos pueblos, estaban puestos en la altura. Entonces, el salmista salía y miraba los cerros llenos de estatuas y decía, yo alzaré mis ojos sobre los montes, porque estos ídolos que están ahí tienen oreja pero no oyen, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan. Entonces voy a alzar mis ojos sobre los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra, como dice el Salmo. ¿Qué construyó? ¿Qué hizo Baal? Nada. Y así todos los ídolos que habían en ese tiempo, ¿qué hicieron ellos? Nada. Se inventaron una historia. Y más encima, esos ídolos no le daban nada a la gente y la gente le ofrecía sacrificios a ellos. Debemos dar gracias, debemos dar alabanza en medio de la tristeza, en medio del problema. Job dice en el mismo libro de Job, ¿acaso recibiré el bien y el mal no lo recibiré? ¿Qué significa eso? ¿Que el mal viene de Dios? No, mi hermano. Pero aún estamos en este mundo. Estamos en este sistema. Estamos en un mundo injusto. Estamos en un mundo cruel. Estamos en un mundo egoísta. Y cada vez más egoísta e indiferente. Nosotros como iglesia tenemos que navegar al contrario. Tenemos que ser, ¿cierto? O ir, más bien dicho, en contra de la corriente de este mundo. Cuando el mundo sea más individualista, nosotros tenemos que estar más en comunión. Cuando el mundo sea más indiferente,
nosotros tenemos que alegrarnos con la alegría de nuestro hermano y llorar también con el llanto de nuestro hermano. Pero no para quedarnos en el dolor, sino que para ayudar con las fuerzas del Señor a levantar una vida que lo necesita. Por eso, hermanos amados, el Señor primero nos manda a nosotros a dar gracias, a ser agradecidos. Ya estamos terminando un año. ¿Cómo pasó el tiempo de rápido? Pareciera que se nos juntaron 2 años en uno, porque con la pandemia parece que es todo un conjunto de tiempo. Pero no importa. El enemigo quiso encerrarnos en nuestras casas. El enemigo quiso que no predicáramos más el evangelio de la esperanza. Pero ahora podemos levantarnos en el nombre del Señor y seguir haciéndolo. Sobre todo hoy, mi hermano, preparémonos en oración, en ayuno. Digámosle al Señor, levantémonos en el nombre del Señor, porque seguirá llegando gente con angustia, con depresión, sin esperanza. ¿Y qué le va a decir usted? No seamos como aquellos que dicen, no, está todo malo. Sí, sí, en verdad está todo malo. Pucha que estamos mal, sí, verdad, estamos tan mal. No, mi hermano, porque usted y yo tenemos nuestra mirada puesta en la patria celestial. ¿A quién de nosotros le va a faltar algo? Si el Señor es nuestro Padre, Él es nuestra guía, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador. Dios está con su pueblo. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos en todo. Dar gracias a Dios en todo. Cuesta dar gracias a Dios cuando estamos mal o cuando algo está ocurriendo. ¿Qué dice el Señor? Den gracias en todo. ¿Por qué tengo que dar gracias cuando estoy pasándolo mal? ¿Sabe por qué? Porque el momento de agradecer en el momento malo, Dios ¿qué hace? Ve mi corazón. Y ve mi corazón agradecido a pesar del sufrimiento. ¿Y qué hace Dios? Revierte la situación delicada, negativa, y hace que nosotros prosperemos. Por ende, el Señor dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos. Aún estamos en este mundo, aún estamos, cierto, en un sistema que es cruel. Demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, 6 y 7. Dice de esta manera: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Mire qué importante, podemos pedirle a Dios, claro. ¿Por qué no? Si Él lo dice. Sean conocidas nuestras necesidades delante de Él. Pero ¿qué tenemos que hacer? Darle gracias a Dios en todo. ¿Por qué muchas veces Dios no responde? Porque solamente pedimos y no agradecemos, no le alabamos. Dios nos responde, ya tenemos algo en nuestras manos y ya queremos lo siguiente. Disfrutemos de lo que Dios nos da. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una versión con lenguaje más sencillo dice: no se inquieten para nada. No se inquieten para nada. ¿Quién está inquieto? Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y por último vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. Yo pregunto, ¿para qué queremos el amor de Dios? ¿Para qué queremos sentirnos amados? ¿Para qué queremos ser bendecidos? Y podíamos estar haciéndonos varias preguntas. Primero, ¿no será para bendecir y glorificar a Dios y también para bendecir a nuestros hermanos? Aquí hay una parte especial que dice que por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Va creciendo nuestra fe? ¿Saben lo que significa que crezca nuestra fe? Significa que nos vamos desapegando
a las cosas de este mundo. Ya no buscamos el beneplácito del mundo, sino que buscamos el beneplácito de Dios. Ya no queremos solucionar todo por nuestras manos, sino que ahora ponemos nuestra vida en sus manos. ¿Cuántos agradecidos habemos hoy aquí? ¿Sí? Y vamos a seguir, yo pregunto, ¿vamos a seguir siendo agradecidos si de repente viene una temporada mala? Ahí pasa el verdadero sentir del Evangelio. Porque cuando estamos bien, todo fluye, ¿cierto? Cuando estamos bien, cantamos hasta más fuerte. Cuando está todo bien, levantamos nuestras manos para glorificar a Dios, pero cuando las cosas no están bien, ¿cómo venimos? Dice la palabra que debemos presentarnos delante de Él con acción de gracias. Debemos alabar su nombre. ¿Sabe que muchas veces, y nosotros lo hemos vivido, no una, muchas veces, a veces ni siquiera hemos tenido la oportunidad de pedirle a Dios algo y el Señor responde? Porque a veces con llanto hemos ido a la presencia de Dios, pero para glorificarle, para agradecerle y decirle: Señor, no importa lo que yo estoy pasando, tú eres soberano. Tú conoces el por qué y el para qué. Tú sabes cada pensamiento. Y a veces ni siquiera hemos tenido que pedirle a Dios y Dios responde. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama un corazón que se humilla delante de su presencia. Dios ama un corazón sencillo. Dios ama un corazón que le alaba antes de la queja. Es mejor la alabanza y no la queja. Es mejor la gratitud que andar pidiendo y pidiendo. Capaz que el Señor en su misericordia le dé lo que usted y yo necesitamos sin necesidad de pedirlo. Aunque el Señor dice que presentemos nuestras necesidades ante Él. Pero primero tenemos que entrar con acción de gracias. Por último, ¿cierto? Volvemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre muy respetado cuando todavía no era apóstol. Un hombre preparado, un hombre que estaba a la altura de la gente importante en la época. Se convierte a Cristo y toda la fama que él tenía desapareció. Todo. En un momento estuvo ahí parado como en el medio, porque los que estaban con él antes, ahora estaban en contra porque él se había convertido a Cristo. Pero los cristianos todavía no creían en su conversión. Entonces quería ser, ahí estaba al medio, perseguidos por unos y perseguidos por otros. Pero el apóstol Pablo siempre fue un hombre que tuvo agradecimientos en su corazón para Dios. ¿Tú quieres ver milagros? Muchas veces queremos ver milagros. El primer y gran milagro que debe ocurrir en nuestras vidas es que nosotros podamos entregarnos 100% al Señor. Dejar nuestras cargas al Señor. Dejar que Dios obre en nuestras familias. Dejar que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. ¿Será que muchas veces queremos que Dios convierta al otro, pero quizás nosotros todavía no estamos 100% convertidos? Si yo quiero que mi casa cambie, tengo que cambiar yo. Si yo quiero que ocurra algo en mi casa, tiene que ocurrir primero algo en mi vida. Entonces, nosotros podamos levantar nuestras manos para decir: gracias, Señor, porque aunque padecí, porque aunque sufrí, porque aunque me costó, tu gloria se ha manifestado. Se ha hecho tu bendita voluntad. De eso se trata el Evangelio. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y cada vez que yo voy a su presencia, lo primero que tengo que hacer es agradecerle porque me salvó, porque me escogió, porque me llamó, porque no se me ocurrió a mí creer en Él. Él puso el querer como el hacer en mi vida. Porque yo no tengo fe porque a mí se me ocurrió tener fe. Fue Él que me inundó de su fe para que yo creyera. Recuerda, hermanos, que como dice el libro de Romanos, todo proviene de Él. Nada es nuestro. Así que yo le animo para que sigamos luchando, sigamos buscando. No bajemos la guardia, porque el enemigo está allí, como león rugiente buscando a quien devorar.
no sea usted ni yo presa del enemigo, sino que estemos alerta. El Señor nos compara con una atalaya. El atalaya es el que está allí vigilante en el faro. El vigilante no puede quedarse dormido. Bueno, nosotros tampoco espiritualmente debemos dormir. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y ya vamos a estar terminando esta reunión porque para que también puedan los que aún no han cumplido con su labor de ir a votar, puedan ir a hacerlo tranquilamente durante la tarde. Recuerde, demos gracias al Señor en todo. Pongamos a Dios en el primer lugar. Preguntémosle a Dios. Dirijámonos a Él. Si lo hacemos con fe, Dios responderá. Y busquemos a Dios en nuestras casas. Busquemos a Dios en la intimidad. Bendito Dios y Padre, te damos gracias a ti, Señor, porque tú has sido bueno. Innumerables han sido tus maravillas. Yo, Señor, ya no podría contar cuántas veces tú me has respondido. Cuántas veces, Señor, tú me has sacado del hoyo en el que a veces me he metido solo. No puedo decir cuántas veces tú me has rescatado de mis propios sentimientos y emociones. Solo me queda darte gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Doy gracias a Dios por mis hermanos, por los que hoy día vinieron y los que hoy día no pudieron venir. Doy gracias a Dios porque desde el primer día que se han convertido a Cristo han luchado por mantener su comunión contigo. Y estoy convencido de esto, Señor, que tú, amado Padre, que comenzaste a través de Jesucristo, tu obra perfecta la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Que podemos confiar en ti, podemos descansar. Que yo vaya delante de tu presencia agradeciéndote por todas las bondades y misericordias que tú has tenido. Y si estoy pasando un tiempo delicado, difícil, complicado, eleve mis manos al cielo y diga: Señor, tú eres soberano, tú eres perfecto y tú sabes todas las cosas. Así como yo entré en esta prueba, tú me darás la puerta de salida también. Sea tu iglesia bendecida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.